Bueno, en cuanto al capítulo 4 ya hemos culminado, vamos a comenzar con el capítulo 5. En este capítulo 5 ya el fluido va a estar en movimiento. Por lo tanto, el sistema ya se va a trabajar no como una masa de control, es decir, ya la masa no va a permanecer constante. El que va a permanecer constante es el volumen. Por lo tanto, el capítulo 5 lo vamos a denominar volumen de control. Entonces ya el calor que entra o sale del sistema va a ser un flujo, es decir, va a variar a medida que pasa el tiempo. Se le va a llamar flujo de calor. La palabra flujo significa que es la cantidad de energía en forma de calor que pasa en un determinado tiempo. Ese es el flujo y lleva un puntico arriba. En el caso del trabajo va a haber un flujo, también un flujo de trabajo. Recuerden que el trabajo también es una forma de energía. ¿Sí? Entonces va a ser esa energía dividido entre el tiempo. Y esa división entre el tiempo es lo que me está indicando ese puntico arriba. Lo vamos a llamar para este caso potencia. Y va a haber un flujo másico porque ya la masa no es constante. Por lo tanto le vamos a llamar flujo de energía másica. Y un fluido en movimiento, esa energía por unidad de tiempo no es más que multiplicar un m punto, que es la cantidad de masa que se mueve, ¿sí? En un determinado tiempo multiplicado por la entalpía. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Vamos a ver que nuestro sistema de estudio va a tener una entalpía, una energía cinética, porque ya va a haber una velocidad, una energía potencial y las respectivas propiedades que nos van a interesar: presión, temperatura, volumen específico y entropía. El capítulo 5 corresponde a lo que es el análisis de masa y energía de volúmenes de control. Recordemos que ahora la masa no va a ser constante. La masa va a estar moviéndose, entrando y saliendo en un determinado volumen de control. ¿De acuerdo? Es el capítulo 5 que tenemos para esta unidad. El capítulo 5 pues nos habla de lo que es el principio de conservación de la masa. Básicamente aquí lo que nosotros vamos a trabajar es un volumen de control. Lo que nosotros vamos a analizar, lo que entra en ese volumen, ¿sí? Todo lo que entra menos lo que sale. Vamos a trabajar un término que es el M punto o el flujo máximo. ¿Qué es un flujo? Todo lo que sea flujo significa que es por unidad de tiempo. Es decir, que ese M punto lo que me está indicando es cuánta masa está entrando o saliendo de ese volumen de control en un determinado tiempo. Eso es lo que significa un M punto o un flujo máximo. Para este caso, pues mi volumen de control puede ser un tanque, ¿sí? Un balde o un recipiente, un tanque, donde yo voy a ir mirando todo lo que entra en ese volumen y le voy a restar con todo lo que sale. Entonces, digamos que aquí llega una manguera 1, una manguera 2, una manguera 3. Entonces, en la manguera 1 están entrando, voy a decir que esto es agua, ¿sí? 10 kilogramos por segundo de agua. Cada vez que pasa un segundo están entrando por esta manguera 10 kilogramos. Voy a decir que por la manguera 2 están entrando 3 kilogramos por segundo. Y por la manguera 3, 4 kilogramos por segundo. Quiere decir que el flujo másico que entra, esa sumatoria de lo que está entrando, son 17 kilogramos por segundo. ¿Qué me dice el principio de conservación de la masa? Que yo debo restar todos los flujos másicos que entren menos los flujos másicos que salgan, y eso es lo que me va variando, ¿sí? En el volumen de control esa masa durante un tiempo específico. Entonces, voy a imaginarme ahora que hay una manguera de salida que es la que va a la cocina, y voy a decir que la manguera, esa es la 4, la manguera 5 es la que va a la lavadora. Entonces, digamos que estamos gastando en la cocina 5 kilogramos por segundo. Ok, 5 kilogramos por segundo. Y la lavadora puede estar gastando 4 kilogramos por segundo. Entonces, 4 y 5 se están gastando 9 kilogramos por segundo de agua en este caso.
pero recuerden que estaban entrando 17 kilogramos por segundo. Si yo hago ese principio de conservación de la masa o el balance de masa, también se llama balance de masa porque es un balance, lo que entra, sumo las tres entradas que me daba 17 kilogramos por segundo, le resto la salida que dijimos que eran 9 kilogramos por segundo. Quiere decir que cuando yo aplique este principio de conservación de la masa, cada vez que me pase un segundo, se me está acumulando en ese tanque esa resta. 17 menos 9 quiere decir que cada vez que va pasando, aquí se van acumulando 8 kilogramos. ¿Sí? 8 kilogramos de agua cada vez que pasa un segundo, porque eso me lo dice el balance de balance de la masa o balance de conservación de la masa. Entonces, eso es básicamente lo que es un M punto o un flujo. Entonces, el puntico arriba lo que significa es que es por unidad de tiempo. Por eso es que va esta T abajo. Existe una terminología que nosotros vamos a usar. Fíjense que aquí les coloco mejor el ejercicio que hicimos ahorita. Y es el balance de masa para procesos de flujo estacionario. Básicamente lo que estamos es haciendo el mismo análisis que hicimos ahorita. Yo tengo el volumen de control, ¿sí? Mi tanque. Y fíjense, hay dos mangueras que entran y una sola manguera que sale. Entonces, por una entrada 1, están llegando al volumen de control. Cada vez que pasa un segundo, están llegando 2 kilogramos. ¿De qué? Puede ser de gas, de agua, de refrigerante, de lo que queramos, ¿cierto? Y por una entrada 2, cada vez que pasa un segundo, están entrando 3 kilogramos de ese sistema o ese flujo que estamos trabajando. Claro, hay dos entradas y una sola salida que le vamos a llamar M3, pero resulta que yo voy a asumir que M3 va a ser de 5 kilogramos por segundo. Es decir, que lo mismo que entra equivale a lo mismo que sale. Es decir, están llegando al tanque 5 kilogramos por segundo y se están gastando 5 kilogramos por segundo. Por lo tanto, a lo que yo aplique el balance, ¿sí?, de masa o el principio de conservación de la masa, estoy viendo que no hay un cambio de masa en ese tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Entonces, ese delta de masa en el volumen de control en el tiempo es cero. Por lo tanto, a eso se le llama flujo estacionario. Estacionario porque no cambia, o sea, no se me va acumulando en el volumen de control a medida que pasa el tiempo, no se me va acumulando aquí un fluido, nada, todo lo que entra sale. Entonces, si esto vale cero, pues este que está de este lado restando pasa al otro lado positivo. Y lo que ya nosotros conocemos en la vida cotidiana, todo lo que entra sale. Entonces la sumatoria de m puntos que entran es igual a la sumatoria de m puntos que salen. Y a eso le vamos a llamar flujo estacionario. Ahora, hay otra terminología que nosotros vamos a usar que se llama flujo incompresible, que no se deje comprimir. Y un fluido que no se deje comprimir, el ejemplo más claro son los líquidos. Claro, en este no entran los gases, porque los gases se dejan comprimir, los líquidos es muy complejo para comprimirlo. ¿Sí? Están en la fase líquida. Ahora, si aparte de eso el proceso es estacionario, o sea que los flujos mágicos que entran menos el flujo mágico que sale, no hay un cambio de masa en el volumen de control, entonces ya decíamos que la sumatoria de los flujos mágicos que entran es igual a la sumatoria de los flujos mágicos que salen. Ahora nosotros tenemos un término, densidad, ¿sí?, es igual a masa dividido entre volumen. Si yo divido arriba entre tiempo y abajo también, la ecuación no se me altera. ¿Cómo así? ¿Qué dijimos que era m punto? M punto es masa dividido entre tiempo. ¿Y qué será b punto? Pues el volumen
dividido entre tiempo. Y ese volumen dividido entre tiempo es lo que nosotros conocemos como caudal. Esto es caudal, ¿sí? La cantidad de volumen que entra o que sale en una unidad de tiempo. Entonces, el mismo caso que teníamos ahorita, pero en vez de hablar de kilogramos por segundo, ahora voy a hablar de litros por segundo, voy a hablar de metros cúbicos por segundo, o de pies cúbicos por hora, o de pies cúbicos por minuto. Entonces ya ese es lo que conocemos como caudal. Si yo despejo m punto de acá, pues, ¿qué va a ser m punto? Si lo despejo de acá, pues va a ser este caudal que está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, fíjense aquí, el m punto que entra, pues va a ser igual a la densidad de entrada por el caudal de entrada. Recuerden, ya el caudal va a ser volumen dividido entre tiempo. Y esto va a ser igual a la sumatoria de los flujos másicos que salen. O sea que va a ser densidad que sale por caudal que sale. Si el fluido es incompresible, quiere decir que la densidad no me cambia. La densidad no cambia, por lo tanto se cancela. Entonces, cuando sean líquidos y sea un flujo incompresible y aparte sea estacionario, quiere decir que yo puedo decir que la sumatoria de los caudales que entran son iguales a la sumatoria de los caudales que salen. Un ejemplo de eso es que yo tenga ahí el tanque, ¿sí? Y si están entrando, un ejemplo, 10 litros por segundo y están saliendo 10 litros por segundo, y el fluido es incompresible, quiere decir que se aplica y se da la forma de un flujo incompresible en estado estacionario. Y si aparte hay una sola entrada y una sola salida, se dice que es corriente única. Una sola entrada y una sola salida. Nosotros venimos trabajando desde el capítulo 4, donde el fluido estaba estático. ¿Sí? Estaba en un cilindro émbolo, estaba en un tanque rígido. ¿Sí? Entonces esa energía pues era la energía interna, más la energía cinética, más la energía potencial. Pero como estaba estático, esta se cancelaba y esta no existía, que estaba ahí estático. Pero cuando el fluido está en movimiento, claro, va a haber una energía de flujo, que la vamos a llamar teta, que es la sumatoria de estas cuatro, que es una energía de flujo que es presión multiplicado por volumen, la energía interna, que ya sabemos cómo sacarla, si es una sustancia pura, pues de las tablas, si es un gas ideal, recordemos que U es igual a el calor específico a volumen constante multiplicado por la temperatura. Y recordar que la temperatura tiene que ser o en Kelvin o en Rankine. Hay otra que es la energía cinética, que equivale a la velocidad que lleva ese fluido a lo que entra al tanque, lo que veíamos ahorita, al cuadrado dividido entre 2. Y la energía potencial que vemos acá, que es la gravedad multiplicado por Z. En este caso Z es la altura, ¿sí? Que es la energía potencial. Ahora bien, en el fluido estático esa sumatoria de todas las energías es la energía interna, que ya sabemos cómo es, la energía cinética que depende de la velocidad, 0, la energía potencial que depende de la altura, recuerde que es Z, ¿no? 0. Entonces, esto es lo que nosotros veníamos trabajando en el capítulo 4. Todo era un fluido estático. Ahora vamos a trabajar un fluido en movimiento. Ya vamos a trabajar el valor como teta, ¿sí? Que es la suma de energía interna, ¿cierto? Cuando yo una energía interna con la energía de flujo, U más PV, es lo que nosotros llamamos entalpía. Entonces, de razón que en las tablas aparece entalpía. ¿Qué es entalpía? Y ustedes lo pueden comprobar. Es la suma de la energía interna que tiene ese fluido más la presión multiplicada por, en este caso, por el volumen específico, porque es una H minúscula, ¿sí? Entonces ya esa energía total de un fluido en movimiento es la entalpía más la energía cinética, quiere decir que en este capítulo vamos a ver lo que es velocidad, y más la energía potencial. Z es la altura y esta G la gravedad, que en el sistema internacional vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, sistema internacional.
pero en el sistema inglés recordemos que es 32 punto aproximadamente, no punto 2, porque es punto 178, algo así, pies, ¿cierto? Sobre segundo al cuadrado. Pero eso lo tenemos ya en las guías, el valor exacto de esa gravedad, esta gravedad. Entonces depende de en qué sistema vamos a trabajar, el sistema internacional o el sistema inglés. Para este capítulo 5 vamos nosotros a aplicar un balance de energía, el mismo que aplicamos en la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Pero en este caso ya el fluido está en movimiento, vamos a ver diferentes casos. Entonces vamos a hacer lo que es un análisis de energía, ¿sí? De sistemas de flujo estacionario. En este caso, como es de energía y el flujo estacionario, entonces la sumatoria de flujos másicos que entran es igual a la sumatoria de flujos másicos que salen. Es decir, única corriente, una sola entrada, una sola salida. Entonces, la misma masa que entra es la misma masa que sale. No va a haber cambio de energía en ese volumen de control. Y un fluido que vaya en movimiento, la energía que va a tener ese fluido, la energía que es y punto, ¿sí? Flujo de energía, va a ser el equivalente a multiplicar el flujo másico de ese fluido multiplicado por su respectiva entalpía. Entonces, ese flujo de energía, como lleva un puntico arriba, quiere decir que es la cantidad de energía que entra o sale de ese volumen de control en un determinado tiempo. Ya tenemos que tener claro que ese puntico que tiene arriba lo que me está diciendo o lo que significa es flujo, o sea que es por unidad de tiempo. Como es flujo de energía, puede ser entonces joules sobre segundo. Entonces joules sobre segundo son vatios. O en el sistema inglés BTU sobre hora. Entonces, para este balance de energía vamos a ver todo el flujo másico de energía que entra va a ser igual a todo el flujo de energía que sale. ¿Qué va a comprender esta energía? Pues ahí va a ver lo que es energía en forma de calor, en forma de trabajo y en forma de flujo másico. Todo lo que entra y todo lo que sale. Y en este caso vamos a aplicar ahora la primera ley de la termodinámica, pero para el fluido en movimiento. En un principio esto les va a parecer a ustedes complejo, pero cuando ya apliquemos las fórmulas no va a ser simplemente, va a ser simplemente un procedimiento. Vamos a ver esta tercera forma de energía que no la hayamos visto, que es la energía transportada por la masa. Esa energía transportada por la masa es la masa por el teta, que decíamos que el teta era la suma entre H más energía cinética más energía potencial. Si yo divido del lado izquierdo entre el tiempo y el lado derecho también lo divido entre el tiempo, fíjense que ya esto se me convierte en energía. Entonces, flujo de energía másica es igual a m punto multiplicado por teta. Entonces, el m punto yo se los tengo que dar, ¿cierto? Hay una sola entrada y una sola salida. Debemos hallar la entalpía, me deben dar las velocidades, me deben dar la altura para yo poder hallar energía cinética y energía potencial. Entonces, ese análisis de energía de sistemas con flujo estacionario es simplemente decir el flujo de energía que entra al volumen de control menos el flujo de energía que sale del volumen de control, que puede ser en forma de flujo de calor, en forma de flujo de trabajo que le llamamos potencia, y el flujo de energía másica es igual a el cambio o un delta de energía en el sistema en el tiempo. Y acordémonos que si es un sistema estacionario, esto es igual a cero. Entonces, ¿qué me queda? Que energía que entra, ¿cierto? La energía o el flujo de energía que entra va a ser igual a lo que ya esto se vuelva a cero en la derecha, entonces va a ser igual al flujo de energía que sale. Y ya todo se va acomodando y se va volviendo un poco más fácil.
entonces aparece lo que es la primera ley de la termodinámica para un volumen de control con flujo estacionario y con una única corriente. Es decir, cuando yo digo única corriente es una sola entrada, una sola salida. Y esta es la primera ley de la termodinámica para este caso. El fluido está en movimiento, es decir, que va a ser flujo de calor que entra más flujo de trabajo que entra, que en este caso va a ser potencia, vamos a cambiar la palabra flujo de trabajo por potencia, menos flujo de calor que sale, más flujo de trabajo que sale, que es potencia que sale, va a ser igual a m punto. Recordemos que como hay una sola entrada y una sola salida, vamos a hablar de un solo m. Abro paréntesis, va a ser la entalpía con la que sale el fluido menos la entalpía con la que entra, cierro paréntesis, más velocidad, y miren cómo coloco la velocidad para no confundirla con volumen, ¿sí? Miren cómo la coloco como si fuera una raíz cuadrada. Entonces, velocidad con la que sale el fluido al cuadrado menos velocidad con la que entra el fluido al cuadrado dividido entre 2. Porque estoy uniendo salida y entrada. Más la gravedad, ¿sí? Depende si es el sistema internacional o el sistema inglés, por la altura con la que sale el fluido menos la altura con la que entra el fluido. Cierro corchete. Y simplemente vamos a aplicar esta fórmula que es la primera ley. Entonces, sistema internacional. Bueno, entonces, ¿en qué vamos a trabajar? Las entalpías, sistema internacional, viene en kilojoules sobre kilogramo. Esto ya está en las tablas, ¿sí? Kilojoules sobre kilogramo. Pero hay un detalle. Acá hay un 2, pero resulta que esto me da kilojoules sobre kilogramo. Si yo no coloco aquí, ya voy a ver por qué aparece el 2000. Si yo no coloco, lo dejo solamente aquí, metros por segundo, me quedaría metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, y no puedo sumar kilojoules sobre kilogramo con metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Existe entonces una conversión que me dice que un kilojoule sobre kilogramo equivale a 1000 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Entonces yo les doy aquí ya de una vez para el sistema internacional que no va a quedar un 2, sino que va a quedar 2000. Pero cuando yo multiplique en la conversión 2 por 1000, me va a quedar 2000. Y aquí la altura también, metros y metros. Metros por metro sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad, me va a quedar metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Quiere decir que debo dividirlo entre 1000. Entonces, ya esta es la ecuación de la primera ley de la termodinámica para un volumen de control, flujo estacionario y única corriente. Ya se la estoy dando ya despejada. Aquí va un 2000 y aquí va un 1000. Si estoy en el sistema internacional. Y flujo másico, es de entender que el flujo másico es kilojoule sobre segundo, o sea, kilovatios, potencia, kilojoule sobre segundo, kilovatio. Entonces, kilovatio, 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 kilovatio. Y fíjense que cuando rompamos este paréntesis, como el flujo másico es kilogramo sobre segundo, si se dan cuenta que se va a cancelar a kilogramo y kilogramo, y me va a dar kilojoule sobre segundo, o sea, kilovatio. Entonces va a tener kilovatio del lado izquierdo de la ecuación, kilovatio del lado derecho de la ecuación. Entonces, eso me ayuda a tener equilibrio en la ecuación. Entonces, conclusión, la velocidad, sistema internacional, metros por segundo. H, kilojoule sobre kilogramo. La altura en metros. ¿Qué otra cosa? Lo que es flujo de calor y potencia en kilovatios. Ya sabemos que kilovatio es kilojoule sobre segundo. ¿En qué vamos a trabajar el m punto? Kilogramos por segundo. Y la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Si llegásemos a tener un gas ideal, ¿sí? Un gas, recordemos que en los gases H, y lo hemos dicho varias veces, ¿sí? H equivale a multiplicar el Cp, ¿sí? El Cp del gas por la temperatura. Entonces quiere decir que si es un gas, pues, ¿qué es H2 menos H1? Pues es Cp, ¿cierto? Multiplicado por T2 menos T1.
y ya tenemos la ecuación. Entonces ya esta es la primera ley y debe estar en los cuadernos ya bien específica. Ahora para el sistema inglés. Para el sistema inglés, ¿cómo sería? Es la misma ecuación si se dan cuenta. Lo único sí es que, por decir algo, las entalpías ¿cómo aparecen en las tablas? Aparecen en BTU sobre libra masa, ¿sí? Si es una sustancia pura. Y las velocidades, en la velocidad en este caso es pies por segundo. Pies por segundo, pero me quedaría pie cuadrado sobre segundo al cuadrado. Pie cuadrado sobre segundo al cuadrado. No puedo unir pie cuadrado sobre segundo al cuadrado con BTU sobre libra masa. Hay una conversión que me dice que un BTU sobre libra masa equivale a 25.037 pies cuadrados sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, el 2 que estaba aquí, a lo que yo multiplique 2 multiplicado por 25.037 me da 50.074. Y aquí me queda lo mismo la gravedad, ¿sí? La altura que van a ir en pies, entonces me queda 25.037. Conclusión, yo ya se las dejo aquí ya todo de papayita, que es H en BTU sobre libra masa, velocidad pies por segundo, Z, que es la altura del fluido entre la entrada y la salida, que va a ir en pies, flujo de calor en BTU sobre hora, potencia, pues también va a ser BTU sobre hora, el M punto, hay que tener cuidado, aquí vamos a trabajar el M punto es libra masa sobre hora, y la gravedad, les había mencionado hace un instante, vamos a trabajarla aproximadamente como 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Ahora, todo lo que vimos, que parece complejo, ¿no? Pero ya vamos a ver la aplicación. La primera aplicación que vamos a ver es en unos dispositivos muy comunes que se llaman las toberas y difusores. En esas toberas y difusores, que son algunos dispositivos en ingeniería que vamos a usar, pues simplemente una tobera. Hagan de cuenta que una manguera que viene con un diámetro inicial y lo que hacemos es brum, bajamos el diámetro. Al bajar el diámetro, pues claro, el fluido tiene menos área a la salida. Entonces, como yo disminuí el área de la salida, del área de entrada, aquí es el área de la salida. Entonces, el área disminuyó, por lo tanto, la presión del fluido en la salida, la presión 2, va a ser menor a la presión 1. Yo ahí lo que estoy haciendo es disminuyendo la presión, pero estoy aumentando la velocidad. Recordemos que la velocidad yo la hago así, como si fuera una raíz, ¿sí? Es decir, que ya vamos a romper la primera historia que nos decían que si disminuye el área, aumenta la presión. No, en una tobera, disminuye la presión, aumenta la velocidad. Entonces, si tenemos una manguera, estamos regando por allá las matas, ¿no? Yo tengo la manguera, yo le coloco el dedo a la manguera y tapo, el flujo de agua de esa manguera me va a salir es con más velocidad, porque lo que yo estoy haciendo ahí es tumbándole la presión. Si disminuyo el área, yo colocarle el dedo acá, pues estoy disminuyendo el área. Entonces es un efecto tobera. Ahí rompemos un mito de que supuestamente si disminuye el área, aumenta la presión. No, la presión disminuye, aumenta la velocidad. Eso es una tobera. El difusor es lo contrario. Viene con un área pequeña y sale el fluido de ese difusor por un área mayor. En este caso, ¿qué sucede? La velocidad en la salida, que es la 2, disminuye, ¿sí? Disminuye, pero la presión en la salida aumenta. La presión aumenta. Eso es. Y ya la fórmula que teníamos se nos vuelve más pequeña, esa primera ley. ¿Por qué? Porque en las toberas y difusores solo entra y sale calor. No hay trabajo. Entonces de la ecuación que teníamos de Q punto más W punto se van. Me queda solamente Q punto que entra menos Q punto que sale es igual a M punto H2 menos H1.
Listo, sistema internacional, velocidad con la que sale al cuadrado menos velocidad con la que entra al cuadrado. Ya sabemos por qué es 2000. Y se me va la energía potencial. Uy, ¿cómo la energía potencial? Recuerden que era G multiplicado por Z2 menos Z1. ¿Por qué se va la energía potencial? Claro, muy sencillo. Porque si yo coloco mi eje de referencia, como cuando vayamos allá a física, mi eje de referencia, pues la entrada y la salida están a la misma altura, al mismo nivel. Entonces quiere decir que Z1 y Z2 son los mismos. Entonces si se dan cuenta aquí ya no aparece energía potencial. Solo esta que es la energía cinética, la que depende de la velocidad. Entonces ya cuando sea una tobera o un difusor, ya les estoy dando la ecuación final, facilito, no más de aplicarla. Y en el sistema inglés lo mismo, pero recuerden que aquí la velocidad es en pies sobre segundo, ¿cierto? La entalpía es BTU sobre libra masa, el M punto es libra masa sobre hora, el flujo máximo que entra, perdón, el flujo de calor que entra, el flujo de calor que sale es en BTU sobre hora, entonces ya está de papayita, ya aquí es 50.074. Esto acá, pues es un ejemplo de tobera o difusor. Fíjense que este tiene las dos, ¿no? Aquí, por lo menos en este caso, si estuviera entrando, fuera el efecto tobera. Entra, ¿cierto? Entra con un área grande y a lo que sale aquí, ¡boom! Quiere decir que aquí aumentó la velocidad 2 aumentó y la presión 2 disminuyó. ¿Por qué? Porque es un efecto tobera. La entrada es un área grande y aquí la salida es un área pequeña. Entonces es un fluido que estamos ingresando a un volumen allá, a un determinado uso. Y aquí vemos que están las dos. Fíjense, primero, aquí, desde aquí hasta la mitad, es un efecto tobera. Pero de la mitad hacia allá es un efecto difusor. Entonces, una manera de que ustedes vean cuál es el efecto tobera y cuál es el efecto difusor. En la parte de inicio hasta la mitad, ¿qué dijimos que aumentaba? La velocidad y disminuía la presión. Pero de la mitad hacia allá, digamos que esta es la salida, entonces vamos a llamarla 3, ¿no? Entonces la velocidad 3, listo, disminuye y la presión 3 aumenta. ¿Sí? Para llamar entre 1, 2 y 3. Entonces, lo que tumbamos con el efecto tobera lo reponemos con el efecto difusor. Para efectos de facilidad, ¿sí? Yo ya les coloco las fórmulas ya desglosadas. Cuando sean gases ideales, entonces, que lo que esté pasando por esa tobera, sea un gas, sea aire, sea CO2, sea nitrógeno, entonces es un gas, entonces va a haber flujo de calor que entra menos un flujo de calor que sale. Recuerden que en el sistema internacional el M punto es kilogramos sobre segundo y como no va a haber H2 menos H1, ya les dije yo que se trabajaba con el Cp y la temperatura 2 menos la temperatura 1. Pero recuerden, tanto la temperatura 2 como la temperatura 1 deben ser o en Kelvin o en Rankine, porque cada vez que sea gases tienen que ser temperaturas absolutas. Y aquí lo mismo, velocidad metros por segundo, metros por segundo. 2000 si es el sistema internacional, 50.074 si es el sistema inglés. Entonces, ya está esto definido para cuando sean gases ideales, para que lo tengan en sus cuadernos. Ahora bien, no existe intercambio de calor. Si el ejercicio dice es un proceso adiabático. Adiabático. Recuerden que cuando nosotros decíamos que era la palabra adiabático, quiere decir que no entra ni sale calor. Si no entra ni sale calor, pues quiere decir que se me va los Q. No hay entrada ni salida. Entonces, cuando es proceso adiabático, ¿cierto? Estos dos señores se van. 0 y 0. La parte izquierda de la ecuación me queda 0, mírenlo, y me queda esto aquí. Entonces me queda más fácil, porque solamente estas entalpías pasan para el lado izquierdo y esto me queda del lado derecho. Ahí está.
¿Cómo vamos a hacer ejercicio? Vamos a aplicar un procedimiento que sea sencillo. Primero, vamos a determinar las propiedades del fluido, sea que sea una sustancia pura o sea un gas ideal. Segundo, se va a determinar el flujo másico. ¿Cómo lo hacemos? Habíamos dicho, ¿no? Hace unas diapositivas anteriores que densidad es igual a masa sobre volumen y que si yo dividía arriba y abajo entre tiempo no se me alteraba la ecuación, por lo tanto m punto es densidad por caudal. Recuerden que este señor es caudal. ¿Y qué es el caudal? Pues la cantidad de volumen que pasa por esa tobera, ese difusor, ¿sí? En un determinado tiempo. Ese es el caudal, B punto. Todo lo que tenga arriba del puntico quiere decir que es volumen sobre tiempo. Y densidad, también dijimos que el volumen específico es el inverso de la densidad. Si yo estoy trabajando sustancia pura, recuerden que allá aparece el volumen específico. Entonces, si yo reemplazo densidad, pues me va a quedar 1 dividido entre volumen específico. Listo. Ahora bien, debido a que se trabaja única corriente, quiere decir entonces que el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. M punto que entra es igual a M punto que sale. ¿Y qué es M punto? Pues ahora, caudal. Ahora, ¿qué es caudal? ¿Qué es ese B punto? Nosotros colocamos como B punto. Pues es igual a la velocidad que lleva el fluido multiplicado por el área transversal. ¿Cierto? El área cross. Esa sub C. Si lo vemos de alguna manera, entonces yo tengo aquí una manguera. ¿Sí? Aquí viene un fluido, ¿cierto? Entonces, este fluido sale con una velocidad. Entonces, esta es la velocidad con la que sale el fluido. Y esta viene siendo el área transversal. ¿A qué será igual esa área transversal? Como es una tubería y es circular, pues es igual a pi cuartos. Sí, que esta fórmula ya la hemos visto. Pi cuartos del diámetro elevado al cuadrado. Entonces, esta es la manera de yo determinar el caudal, ¿sí? Que pasa a otra ciega por una tubería. Ahora bien, si yo digo, bueno, caudal, o sea que velocidad 1 por área 1, que es la entrada, sobre volumen específico 1, esa sería la entrada, es igual a velocidad 2 por área 2 dividido entre volumen específico 2. M1 es igual a M2. Entonces es única corriente. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Ahora, se aplica la primera ley para un volumen de control en flujo estacionario con única corriente. Entonces, aquí está. Si es para gases ideales, pues bueno, esta. ¿Listo? Si es para gases ideales. O si no, aquí va a ir H2 menos H1. Entonces, ya aquí está resumido cómo hacer el procedimiento para resolver lo que son toberas y difusores. Veamos un ejercicio. Este ejercicio que está acá. Una tobera. Listo. Entonces ya sabemos que a una tobera entra aire constante a 300 kilopascales, 200 grados centígrados. Recuerden que inmediatamente debo pasar los centígrados a Kelvin. Y sale a 100 kilopascales y una velocidad de 180 metros por segundo. Como es una tobera, ¿qué habíamos dicho de las toberas? Recuerde que en las toberas, cuando yo disminuyo el área en la salida, la presión disminuye, pero la velocidad aumenta. Ok. Entra a 45 metros por segundo, sale a 180. Entonces la velocidad aumenta. ¿Qué pasa con la presión? Entra a 300 kilopascales, sale a 100 kilopascales. Entonces se cumple lo que habíamos dicho de lo de la velocidad y la presión. Listo. Sale a 100 kilopascales y 180 metros por segundo. El área de entrada de la tobera es 110 centímetros cuadrados. Ojo, la de entrada. Listo. Ojo que toca pasar los centímetros cuadrados a
metros cuadrados. ¿Qué me piden? Determine el flujo másico por la tobera. Listo, recuerde que hay una sola entrada y una sola salida. O sea que lo podemos hacer con los datos de la entrada o con los datos de la salida. Y segundo, la temperatura del aire a la salida. Tercero, el área de salida de la tobera. Entonces, primer paso, se determinan propiedades. De la tabla A1, R del aire, porque estamos hablando o estamos trabajando es un gas, R del aire, 0,287 kJ sobre kilogramo Kelvin. Recordemos que ¿qué es kilojoule? Kilopascales por metro cúbico. La temperatura inmediatamente la pasamos a Kelvin. Listo. Volumen específico 1. Volumen específico 1. Lo sacamos. Usted dirá, pero ¿cómo salió esto? Pues lo sacamos porque ya nosotros sabemos que PV, P por B, presión por volumen específico, es igual a RT. R por T. Yo ya tengo presión 1, sí la tengo. Temperatura 1, sí la tengo. No conozco el volumen específico 1. La R la tengo también. Entonces lo que hice yo fue despejar volumen 1. ¿Cómo lo despejé? Pues me queda R por T1, mírenlo, R por T1, y la presión que está multiplicando pasa a dividir. Se cancela kilopascal con kilopascal, Kelvin con Kelvin, y tengo el volumen específico 1. Entonces, esto es muy procedimental. Si hubiera sido una sustancia pura, pues yo sacaba todas estas propiedades de las tablas. Sí, pero esto es un gas, entonces toca hacerlo así. Listo. Se determina el flujo másico. ¿Qué habíamos dicho? Primero, voy a trabajar. El área 1 me la están dando en centímetros cuadrados. Entonces llego y digo, bueno, un metro son 100 centímetros. Pero como es al cuadrado, recordemos que sería 1 al cuadrado y 100 al cuadrado es 100 por 100, 10.000. O sea que debo correr la coma 4 veces. 1, 2, 3, 4 veces. O mejor dicho, dividir 110 dividido entre 10.000. Entonces me da, este es el área 1. Y llego y digo m.1, velocidad 1, la conozco. Área 1 ya la pasé a metros cuadrados, dividido entre volumen específico 1. Ya lo tengo aquí. Ahí puedo hallar el flujo másico, que es el que me dicen a mí. Listo, tengo el flujo másico. Recuerden que este mismo flujo másico 1, el m.1 es igual al m.2. ¿Por qué? Porque hay una sola entrada y una sola salida. Entonces es el mismo. Todo lo que entra, sale. Seguimos. Tercero. Aquí está. Corroboramos lo que dijimos. M punto que entra igual a M punto que sale. Listo. Entonces lo conozco. Velocidad 2. Voy y miro. La conozco. El área 2. No la conozco. Y volumen específico tampoco lo conozco. Porque tendría que tener P2, tendría que tener T2 y no lo conozco, entonces me queda ahí. Sin embargo, el volumen específico 2, al yo despejarlo, ¿sí? Me quedaría. Entonces aquí era, para que me entiendan cómo salió eso, P2 por B2 es igual a R por T2. Entonces, si yo despejo volumen específico 2, quedaría R por T2, mírenlo, dividido entre presión 2. Entonces me queda esa ecuación ahí. Una ecuación con dos incógnitas. Queda esa ecuación con dos incógnitas. ¿Listo? En este caso me queda presión 2, temperatura 2. Y el área 2 ahí. Entonces queda esta y queda esa. Una ecuación con dos incógnitas. Sigo al siguiente paso. Me queda esa ecuación ahí, queda ahí listo. Ecuación 1. Continúo. El siguiente paso. Cuarto, se aplica la primera ley para un volumen de control en flujo estacionario. Como no me dicen, aquí no me muestran un flujo de calor que salga, un flujo de calor que entre, quiere decir que esto es un proceso adiabático. Entonces, por eso me quedó 0. Entonces me quedó 0, m punto acá, o como estaba en el gas ideal, ¿cierto? Entonces, tengo esta ecuación acá, voy a ver qué puedo yo hacer. Entonces, miremos a ver. ¿Tengo la temperatura 1? Sí. ¿Tengo la temperatura 2? No. ¿Cierto? Velocidad 1 sí, velocidad 2 sí. O sea que yo puedo, la única incógnita es la temperatura 2, pero no tengo CP. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago yo ahí? Hay una forma. Una forma es, para determinar el CP,
pues yo llego y asumo una temperatura 2. Vamos a asumir una temperatura 2, que no la conozcamos, la suponemos, y con T1 más T2 dividido entre 2 hallamos Cp, y ahí simplemente despejamos, ¿cierto? Después de esa temperatura 2. Entonces, yo llego y digo, bueno, voy a suponer que si entra a 200, voy a suponer que sale a 180, ¿sí? Ah, bueno, salió a 180 grados centígrados. Lo estoy suponiendo, ¿no? Entonces, listo, 180. Hago lo que ya vimos en gases ideales, T1 más T2, pasando los 180 a Kelvin, ¿no? Aquí lo pasé ya, miren, más 273. Entonces, lo sumé, lo dividí entre 2 y me dio esto. Ah, temperatura promedio 463 Kelvin. Y en la tabla A2, en la tabla A2B, si ustedes se acuerdan, que veíamos que servía para hallar Cp, Cv y K para gases, para la tabla A2B solamente servía para lo que era aire, servía para lo que era CO2, servía para lo que era nitrógeno, oxígeno, CO, ¿sí? Entonces hidrógeno, ¿sí? Solo servía para estos 6. Entonces me apoyo en esa tabla A2B, y digo, esa tabla A2B es a diferentes temperaturas, está entre 450 y 500. Entonces interpolo y saco el Cp. Como ya tengo Cp, ya mi única incógnita va a ser T2. Usted dirá, pero ¿por qué T2 si usted la asumió? Sí, esto la asumí yo para poder hallar Cp, pero mi incógnita es T2 como tal. Entonces, este es el Cp promedio. Entonces, teniendo eso, llego y reemplazo. Ok. Esto aquí igual a 0, no lo organicé. Entonces Cp, el T2 que es incógnita. Repito, el Cp, el T2 yo lo asumí para poder hallar Cp. Entonces, este es mi incógnita, menos 200. Puedo trabajar en centígrados porque es un delta de temperatura. O si quieren trabajarlo en Kelvin, en Kelvin. 180 lo conozco, la salida. ¿Sí? 45 metros por segundo la entrada. Despejo, solo hace Chisolve y me da que T2 es 185,14 grados centígrados. Casualmente me coincide con la temperatura que yo asumí, entonces me quedó el ejercicio bien. Y de la ecuación 1, como ya tengo T2, ¿cierto? Puedo yo despejar, ¿cierto? Y determino cuánto es el área 2, que era otra de las incógnitas. Determino el área 2. Ah, mírenlo aquí, el área 2 en metros cuadrados. Lo paso, recordemos que aquí toca pasarlo a centímetros cuadrados para ver si es verdad que disminuye, porque el área debe disminuir para yo corroborar. Entonces ahí me doy cuenta que al pasarlo, ¿sí?, a centímetros cuadrados, 110 centímetros cuadrados disminuye a 79,9 centímetros cuadrados. Y como yo sé que área es pi cuarto del diámetro al cuadrado, puedo hallar el diámetro de salida. Entonces el diámetro de salida, 10,09 centímetros. Entonces, esta es una forma de hacerlo. Esta es una forma. Sin embargo, hay otra forma. Hay otra forma de hallar T2. Resulta que en la tabla A17 hay unas entalpías. De la tabla A17 en adelante, A17, A18, A19, pero en la A17 hay unas entalpías para el aire. Entalpías, y fíjense, hay que aprovechar eso. Cuando usted mira la tabla A17, uy, entonces ya no va a trabajar con Cp, no, entalpía y entalpía. ¿La entalpía la puedo hallar yo? Sí, porque tengo la temperatura 1. Esta la conozco, esta la conozco. Por lo tanto, mi incógnita va a ser la entalpía 2, y cuando tenga la entalpía 2, pues determino la temperatura 2. ¿Cómo se hace? Vamos a la tabla A17, pasamos a Kelvin y la entalpía la podemos hallar interpolando. ¿Cómo lo hacemos? Miren, en la tabla A17, cuando ustedes revisan allá, aparece una columna de temperaturas y al ladito la columna de entalpía. Interpolo, este va a ser mi valor de X, ¿no?, en la interpolación, y aquí hallo la entalpía. Ok, esta es la entalpía 1. Aplico la ecuación, ya tengo la entalpía 1, y despejo la entalpía 2. Ah, ok, despejo aquí la entalpía 2. Y ahora hago el proceso contrario. Si aquí con temperatura
entalpía. Ahora con la entalpía voy a hallar temperatura. ¿Cuál temperatura? La temperatura 2. Entonces ahora va a ser el proceso contrario. Ahora voy a realizar el proceso contrario. Ahora, con la entalpía, este va a ser mi X, ¿sí? Y con la entalpía que está entre 451,8 y 462,02, hallo la temperatura en Kelvin. Y paso después los Kelvin, los paso a centígrados y eureka, me dio igualito. Entonces hay dos caminos para hacerlo. Claro, esto hubiera sido más fácil, mucho más fácil, si en vez de decir que aquí iba aire, me hubieran dicho que aquí iba o agua o iba refrigerante R134A. ¿Por qué más fácil? Porque ya todos esos datos salen ya de las tablas y ya nosotros sabemos hacer eso ya con las tablas. No que cuando es gas, pues un poquito más compleja la cosa. Ahí está.